Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con otro tutorial, el tutorial de Fábricas Fantásticas. Os dejaremos en la descripción del vídeo el enlace al unboxing que realizamos de este juego, en el que presentamos también expansiones y otros accesorios como este tapete de neopreno del juego. Recordad, un tapete a doble cara para el juego competitivo y luego para el modo solitario, que nos permite jugar por la otra cara. Si queréis conocer los componentes del juego, de las expansiones y más detalles sobre este tapete, pues os recomendamos ver ese vídeo. En esta ocasión nos centraremos en cómo se juega a este conocido ya Fábricas Fantásticas, muy recomendable, un juego ligero de unos 5 jugadores con partidas que suelen durar menos de una hora y con edades que, aunque dice a partir de 14 años, pues con menos edad, a partir de 12 con seguridad, se podrá disfrutar a este juego en familia o con amigos. Así que, sin más presentaciones, vamos a conocer ya cómo se juega a este juego que nos ha traído Maldito Games en este mes de abril del 2022. ¿Vamos allá? Tenemos que diferenciar entre la preparación general del juego para todos los jugadores y luego la preparación inicial de cada jugador. En principio aquí tenemos el tapete que no viene con el juego base, pero que se puede adquirir como una expansión o como un accesorio. En cualquier caso, el mazo de cartas de edificio y el mazo de cartas de contratistas se colocará en sus ubicaciones correspondientes, que si no contamos con el tapete, pues los colocaremos igual, pero bueno, sobre la mesa, en el centro de la mesa. Tendremos una zona de descarte para cada mazo y desplegaremos 4 cartas de cada uno de los mazos que nos van a mostrar diferentes edificios. Y después también desplegaremos las cartas de contratista. En el caso del tapete, las cartas de contratista tendrán asociada una herramienta. Estas herramientas afectan solamente a las cartas de contratista, pero no afectan a las cartas de edificio. Cuando no contamos con el tapete, el propio juego, entre sus componentes, nos aporta las 4 herramientas que aquí ya vienen situadas. Se mantienen en la misma posición durante toda la partida, así que si no tenemos el tapete, pues estas herramientas se colocarían en el centro de la mesa. Habrá una ficha de primer jugador que se le entregará al jugador que corresponda, que vaya a ser el jugador inicial, y dispondremos al alcance de todos los jugadores los dados blancos, que son dados que todos los jugadores van a poder utilizar en determinadas circunstancias del juego, como explicaremos más adelante. Esos dados se colocarían al alcance de todos los jugadores. También se pondrían al alcance de todos los jugadores fichas de energía, e igualmente se pondrían al alcance de los jugadores las fichas de metal. Estas fichas de energía y estas fichas de metal son los dos únicos recursos del juego. Y por último, pues tendremos los productos, aquellas materias que van a producir los diferentes edificios, que los hay de 1 punto o de 2 puntos, y esos productos que nos van consiguiendo los edificios que vayamos construyendo, pues van a ser puntos de victoria al final de la partida. Estos también se pondrán al alcance de los jugadores porque, los van a ir necesitando a lo largo del juego. El propio tapete de juego, nos muestra el mismo contenido que las cartas de ayuda. Bueno, si se tiene el tapete se puede prescindir de las cartas de ayuda o no, porque en función del número de jugadores, pues alguno lo tendrá para leerlo al revés y le puede ser más cómodo leerlo en la carta. Pero igualmente la letra del tapete es mucho mayor que la de las cartas y por lo tanto puede ser más accesible para determinadas personas leerlo en el tapete y no en las cartas, que tiene letra más pequeña. Bueno, vamos a ver entonces cómo se prepara la partida para cada uno de los jugadores. Y a cada jugador se le van a dar 4 dados de su color. Tenemos el resto de colores. El tablero llamado de oficina central, donde van a colocar a sus trabajadores, que van a ser los dados. Se le entregaría a cada jugador este conjunto. Después, ya de partida, tendría que disponer de 2 recursos de energía y un recurso de metal
para cada jugador, que también se le daría con sus elementos de inicio. Y por último, se le entregarían a cada jugador 4 cartas de edificio, que serían su mano inicial y que tienen que permanecer ocultas al resto de jugadores. Con esto lo complementaríamos con una de las cartas de ayuda que mencionábamos anteriormente, y a uno de los jugadores, la que corresponda, se le facilitará la ficha de jugador inicial. La idea es que los jugadores deben de construir edificios, lo harán, vamos a repartir un momento, separar un momento estos elementos, y lo harán construyendo edificios en lo que se llama la zona de complejo de las cartas de edificios. Los irán construyendo, los irán bajando, ahora explicaremos cómo, e irán teniendo edificios en su zona. Las cartas de edificio en la esquina superior derecha nos van a indicar qué puntos de prestigio aportan esos edificios. Seguiríamos construyendo cartas por aquí, cada uno en su zona, la zona de complejo que llama el manual. Y el objetivo es para conseguir ganar la partida, siendo el que tenga más puntos al final de la partida. Y esos puntos, como decíamos, se obtienen de los edificios con los puntos de prestigio, y se obtienen también de estas fichas de producto que os hablábamos al principio, que tienen, pueden ser de 2 puntos o de 1 punto, y que son elementos, los productos que nos van a proporcionar determinados edificios. Al final, la partida se resuelve con 2 aspectos. El primer jugador que alcance un total de 12 o más puntos en productos, o el jugador que alcance 10 o más cartas de edificio construido. En ese momento se termina esa ronda para que la completen todos los jugadores, salvo que el último de esa ronda es el que lo haya conseguido, pero en cualquier caso se completa esa ronda, y además se juega una ronda más. Y al final de esa última ronda, pues ya se cuentan los puntos totales y el que tenga más puntos gana la partida. No podemos construir en nuestra zona edificios duplicados, solo podemos construir un edificio de cada tipo, de cada nombre de edificio. Por ejemplo, la fábrica de baterías solo podemos construir una, la refinería solo podemos construir una, el golem solo podemos construir uno. Salvo que algunas cartas indiquen que se puede construir más de uno. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, que es la almenara, que si construimos más de una almenara, la carta nos dice que tendremos más puntos en función de cuántas almenaras tenemos construidas. Pero en principio no se pueden repetir los edificios. Por ejemplo, los edificios que tienen la línea superior naranja son edificios de utilidad que nos van a generar recursos. Los edificios azules son edificios de producción, nos van a generar productos. Los edificios de línea roja son de entrenamiento, modifican resultados de los dados. Los edificios grises, como la almenara que veíamos ahora, son monumentos que otorgan un prestigio adicional. Y los edificios morados son edificios especiales y que tienen efectos únicos característicos que son variables y que nos pueden ayudar de diferentes formas. Por ejemplo, un edificio naranja nos puede producir, en este caso nos produce metal, pero nos podría producir energía, y por ejemplo este edificio azul, a través del recurso de energía, nos va a facilitar producto. Pues bien, ¿cómo funciona el turno de los jugadores? Empezando por el jugador inicial. Bueno, pues la primera de las fases es la fase de mercado. Tenemos que saber en la fase de mercado que podemos deshacernos de una ficha de energía o una ficha de metal para poder eliminar todas las cartas de uno de los mazos y volver a sacar 4 cartas nuevas. Dando una ficha de cualquiera de los 2 tipos podemos cambiar solo una de las líneas. Y a partir de ahí tenemos 2 opciones y tenemos que elegir una. Recordad que nosotros tenemos una mano de 4 edificios al empezar la partida, y en esta fase de mercado tenemos la opción de coger un edificio de los que están expuestos, cualquiera de ellos. No tengo que pagar nada por él y tampoco tengo que descartarme de ninguna carta, simplemente me lo llevo a mi mano. Recordar que simplemente que no es que no haya límite de cartas, es decir, yo puedo coger una carta de edificio, llevarla a mi mano y simplemente pues tengo que poner otra del mazo. Al final de mi turno, lo único que ocurre es que no puedo tener más de 10
cartas de edificio. Pero como después va a venir la fase de construcción, en este momento sí podría tener más de 10, porque en la fase de trabajo, que es cuando voy a construir los edificios, podría reducir ese número de cartas. Entonces es al final de todo mi turno cuando no puedo tener más de 10 cartas. En este momento de la fase de mercado sí podría pasar ese número según van avanzando los turnos, claro, porque al principio solo tengo 4 y eso no va a ocurrir. Por lo tanto, la primera opción que tengo es coger una carta de edificio, sin más, y llevármela a mi mano. O la otra opción que tengo es la de contratar o reclutar un contratista. En ese caso, veis que los contratistas decíamos que tenían encima una herramienta. Pues bien, cuando yo quiero utilizar las funciones que me da un contratista, las cartas de edificios tienen en su parte superior izquierda el símbolo de cada una de las herramientas que pueden estar presentes en el juego. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar las habilidades de cualquiera de estos contratistas, tendría que disponer en mis cartas de la herramienta para descartar. Por ejemplo, esta tiene una pala, podría utilizarla para este contratista. Esta tiene una llave inglesa, pues podría utilizarla para este contratista. Y esta tiene pues un mazo y podría utilizarla para este contratista, ¿vale? Además, las cartas de contratista pueden llevar un coste añadido. Por ejemplo, la del mazo, simplemente tengo que disponer de una carta con símbolo de mazo, descartar esa carta, y entonces podría utilizar la función del contratista. O si, por ejemplo, quisiera utilizar la de la llave inglesa, tendría que descartar el edificio que tiene el símbolo de la llave inglesa, pero además pagar 3 fichas de energía, ¿vale? Con lo cual, al principio de la partida, como todavía no tenemos muchos recursos, pues nos puede costar un poco más acceder a algunas cartas de contratista. Al final, cuando utilizamos la carta, descartamos que tiene la herramienta de contratista que queremos contratar, los contratistas no van a nuestra mano. Resolvemos la acción que tiene el contratista de forma inmediata, lo descartamos y colocamos un nuevo contratista y terminaría nuestra fase de mercado. Las acciones de los contratistas nos pueden ayudar a robar más cartas, a utilizar los dados adicionales, a poder variar los resultados que salgan en los dados. Bueno, nos dan determinadas ayudas, pero no van a pasar a nuestra mano. Los vamos a utilizar en el momento y después los vamos a descartar. Realizada la fase de mercado, que se hace, cada jugador la hace de forma independiente, después la fase de trabajo pues puede ser simultánea entre todos los jugadores, lo cual va a cortar la duración de la partida. Pero si queremos, el manual también nos dice que en las primeras partidas pues la hagamos también por turnos para aclararnos un poco mejor de cómo funciona el juego. Pero la idea es que esta fase de trabajo que vamos a decir ahora ya sea simultánea. Después de haber realizado la fase de mercado por turnos, la de trabajo sería simultánea. Y aquí, en esta fase de trabajo, ya entrarían en juego los dados y entraría en juego el tablero de oficina central de cada jugador. Y lo haría de la siguiente manera. Los jugadores tirarían los dados y esos dados pasarían a poder utilizarse en la oficina central de cada jugador. Vamos a verlo con más detalle. Las acciones que os voy a comentar ahora, que se realizan sobre la fase de trabajo, se pueden realizar en cualquier orden, ¿vale? Y algunas de ellas sin límite, mientras contemos con recursos. Vamos a ver cómo se colocarían los dados. Una vez que tenemos el resultado de los dados, tenemos que atender a la oficina central. Tendremos 3 partes. La parte de investigación, que nos permite obtener cartas del mazo de robo, no de las expuestas. Tendríamos la parte de generador, con la que obtendríamos energía, y la parte de la mina, con la que obtendríamos los recursos de metal. Pues bien, en la parte de investigación podemos poner cualquier dado, independientemente de su resultado. Y por cada dado que coloquemos aquí, nos permitiría robar una carta. Por ejemplo, si yo colocara aquí estos 2 dados, podría robar 2 cartas del mazo y llevarlas a mi mano de forma oculta. Del mismo modo, tendríamos la zona del generador, pero aquí tenemos la restricción de que solo se pueden colocar dados con resultado 1, 2 o 3. Así de que de los que he obtenido aquí, pues podría, por ejemplo, colocar estos 2 unos, o podría colocar un 3 y un 1, en función de la que fuera mi decisión. Lo que ocurre es que la energía obtenemos
tantas fichas de energía como el valor del dado. Así que aquí obtendríamos una ficha de energía y aquí obtendríamos 3 fichas de energía. En total, 4 fichas de energía. Por lo tanto, no es lo mismo que dado colocar como si pasaba en investigación. Y por último, la zona de la mina, podremos colocar dados con valor 4, 5 o 6 y por cada dado que coloquemos obtendríamos un recurso de metal. Este tablero de oficina central tiene una particularidad y es que si colocamos 2 dados que tengan el mismo resultado, nos permitiría obtener un recurso adicional. De igual manera pasaría si tuviéramos 3 resultados iguales en los dados y los colocáramos en la misma zona. Nos permitiría obtener, en lugar de un recurso adicional o una carta adicional, nos permitiría obtener 2. De esta manera, la oficina central nos permite obtener cartas del mazo de edificio, nos permite obtener recursos de energía y nos permite obtener recursos de metal. No tenemos por qué colocar todos los dados a la vez, ¿vale? Pero sí tenemos que colocar los dados que queramos utilizar antes de finalizar nuestro turno. Y esta sería una de las acciones que podemos hacer en la fase de trabajo, la colocación de dados. Lo que tenemos que tener también presente es que determinadas cartas, como pasa en estas que tenemos aquí, nos permiten colocar dados según el resultado de dado que pongamos. Por ejemplo, si ponemos aquí un 4 o ponemos aquí un 3, el efecto de la carta va a ser más o menos potente en función del número. Y hay otras cartas como estas, para las que necesitas exclusivamente un número determinado, en esta un 6, que te permite realizar una acción concreta. Entonces, los dados nos van a ser útiles tanto en nuestro tablero de oficina central como en las cartas. Y aquí entrarían las cartas de contratista, porque hay cartas de contratista que nos van a permitir obtener dados adicionales para nuestra fase de trabajo. Y aquí es donde entrarían los dados de color blanco, que son comunes para todos los jugadores. Puede ser que algún contratista nos permita utilizar 1 o 2 dados más, por ejemplo, de manera que cuando llegara nuestro turno de la fase de trabajo, en lugar de tirar 4 dados, tiraríamos 6 dados, y esos 6 dados los utilizaríamos de la misma manera. ¿Qué ocurre? Que tenemos más opciones de potenciar nuestras acciones o de repartir los dados entre nuestra oficina central y las cartas. Evidentemente, en la fase de trabajo, después de lanzar los dados, colocarlos en nuestra oficina central o sobre cartas, pues podemos, otra de las acciones que podemos hacer es construir edificios y activar edificios. Esto lo podemos hacer sin límite. Podemos construir en nuestro turno tantos edificios como nos permitan los recursos que podamos generar. Una vez que los edificios están construidos, en el mismo turno en que los construimos podemos activar su acción o edificios que hemos construido en turnos anteriores podemos activarlas en este nuevo turno. Pero igualmente cada edificio en cada turno solo se puede activar una vez. En primer momento, construir un edificio. Para construir un edificio, imaginemos que esto es la mano que tiene un jugador, el jugador pues tiene una mano de 6 cartas. Se plantea construir cualquiera de estos edificios. ¿Cómo tiene que hacerlo? Bueno, pues igual que hacíamos para llegar a utilizar las funciones de los contratistas, para construir un edificio tenemos que descartar otra carta que tenga la misma herramienta y luego pagar los recursos. Por ejemplo, si yo quiero construir la fundición, tengo que descartar una carta que tenga esta herramienta, por lo tanto podría descartar esta que tiene la misma, la mandaría al mazo de descartes de edificios y además tendría que pagar 2 unidades de recurso de metal y 1 unidad de recurso de energía. Y ya podría construir esta carta al lado de mi oficina central. Igualmente, si por ejemplo en esta mano de cartas pues yo quiero construir la fábrica de baterías, tendría que descartar otra carta que tenga la herramienta de llave inglesa, por ejemplo, podría descartar esta carta que tiene la misma herramienta y después de descartar esa carta pagaría los 2 recursos de metal y el recurso de energía. Así iríamos construyendo nuestros edificios y en el momento de construirlos podríamos activar sus funciones. Y activarlos simplemente es poner en práctica la función que tienen. Por ejemplo, la fábrica de baterías, si entregamos 4 unidades de energía, nos permite obtener una ficha de producto. Lo recomendable es ponerlas sobre las cartas que las van produciendo. La podemos inclinar
como ejemplo, como recomendación, para saber que ya la hemos utilizado. Y esta carta de edificio, si entregamos una carta de nuestra mano a la zona de descartes del mazo de edificios y entregamos 3 unidades de energía, nos permite obtener 3 unidades de recurso de metal. Nos darían esas 3 unidades de recurso de metal, tendríamos que entregar la carta y las 3 de energía y podríamos, pues, indicar que hemos agotado la función de esa carta. Así podemos ir acumulando los puntos de producto que vamos obteniendo y podemos ir acumulando recursos en nuestra zona de recursos para en futuros turnos poder ir construyendo más cartas. Como vemos, vamos obteniendo estos puntos de recurso y vamos obteniendo los puntos de prestigio de los edificios. Como decíamos, el final de la partida se produce cuando algún jugador alcanza 12 puntos de producto o más en algún momento determinado de su turno, o llega a construir 10 cartas o más en algún momento determinado de su turno. Ahí se completaría esa ronda, se jugaría una ronda más y el que tuviera más puntos, pues ganaría la partida. Fábricas Fantásticas nos presenta un planteamiento muy asequible, pero como podéis observar, pues es un juego muy sencillo. Al principio la guía de colores nos puede dar una idea rápida, visual, de qué edificio nos puede interesar si lo que queremos en esta fase de la partida es generar más recursos, o queremos tener más puntos de prestigio, o queremos tener acciones únicas y específicas que no puedan tener nuestros contrincantes, o queremos fabricar producto, pues tendremos que irnos hacia un tipo de edificios u otros para tener una zona de complejo al lado de nuestra oficina central que tenga edificios variados que nos permitan tener un buen motor generador de recursos y que a través de eso podamos obtener después con otros edificios un número elevado de fichas de producto. Cada uno tendrá que ir haciéndose su motor y sus combos en su zona de juego, porque no lo habíamos mencionado antes, pero es evidente que este juego funciona a través de la idea de montarse unos combos de cartas en las que unas van produciendo cosas y nos van poniendo en situación de que aquellas que nos van a generar los puntos para el final de la partida, pues se van a nutrir de las otras y por lo tanto en esos turnos tendremos que ir generando ese motor de combos de cartas que nos vaya agilizando la generación de puntos de prestigio y de puntos de producto para tratar de ganar la partida a nuestros oponentes. Un juego que, como veis, tiene básicamente 2 reglas, por decirlo de alguna manera, pero que tiene la profundidad estratégica y la variabilidad de que las cartas que nos van saliendo en cada partida, y este es el mazo de cartas que trae solamente el juego base, tenemos variabilidad asegurada. Después, como os decíamos, las otras expansiones aportan un mayor número de cartas para mayor variabilidad y aportan además elementos nuevos de juego. Más adelante, pues os podremos traer también, explicaros un poco de manera también tutorial el contenido de la expansión Manufacciones si os interesa, así que en los comentarios pues nos podéis indicar si tenéis interés también, es que os expliquemos un poco qué aporta en detalle la expansión Manufacciones. Hoy os queríamos traer simplemente el juego base. También en la descripción de este vídeo os dejaremos el enlace al vídeo del unboxing de los diferentes elementos que os presentamos hace unos días y también os indicaremos dónde nos podéis encontrar en redes sociales. Sabéis que vuestros comentarios nos ayudan a mejorar los contenidos, que también vuestra suscripción al canal, activando la campanita de recuerdo para estar al tanto de los nuevos vídeos publicados, pues eso también nos ayuda a mejorar, a crecer y también, como no, a aportaros contenidos de mayor interés y con mayor frecuencia. Y bueno, como siempre agradeceros que sigáis el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, donde os esperamos pues en una nueva ocasión en la que os presentemos nuevo contenido. Así que hasta ese momento, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.